Gracias por continuar con nosotros, aún le tenemos mucha información. En el auditorio Aurora Jiménez de la Cámara de Diputados, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas convocó a la conferencia magistral Un Nuevo Mundo, una nueva estrategia de desarrollo, impartida por Dani Rodrik, quien es académico especializado en economía de la Universidad de Harvard. En esta explicó que México aún mantiene retos en su desarrollo debido a un dualismo en su realidad económica, al existir avances en un sector de la población, pero estancamiento en otros. Bueno, pues este tipo de dualismo no es nada nuevo. Los países de bajo ingreso y de ingreso medio siempre han tenido este tipo de dualidad, pero lo que sobresale con respecto a México es cómo es que esta dualidad se vuelve más y más intrínseca, está más arraigada, en lugar de que el país la pueda sobrellevar y salir de este dualismo. Este problema se va agravando conforme pasa el tiempo. Además, se refirió a la necesidad de alejarse de debates ideológicos, políticos, que solo causan división entre las visiones de cómo debe impulsarse a un país. El debe enfatizar es que ser pragmáticos y de alejarnos de este pensamiento ideológico, debates ideológicos que por mucho tiempo han sido hablados. Todo el mundo sabe qué va a decir la otra persona y el otro lado. Básicamente con esto no vamos a progresar. Es muy interesante cuando vemos países que tienen éxito en Asia, en la que no pasa nada de tiempo en estos debates. Posteriormente, consultores y académicos de diferentes universidades del país debatieron acerca de la necesidad de acotar las brechas económicas entre la población en México. Marcaron la necesidad de establecer una agenda de prioridades que busque afrontar la pobreza desde todos los ámbitos. Además, analizaron cuáles son las causas de la desigualdad entre la población. Es en parte el resultado de una serie de políticas que tenemos, en este caso un sistema financiero que por, insisto, distintas razones asociadas a su regulación, por ejemplo, se concentra únicamente en prestarle a las grandes empresas del país. Y eso da lugar a esa dualidad. Hoy me preocupa, por ejemplo, que llevamos la deuda de niveles de 35, 36% en 2012 a niveles arriba del 50% del PIB, pero estamos invirtiendo en inversión pública mucho menos. No es un tema de insumos, no es un tema de recursos, es un tema de resultados. Los estados del sur han recibido cantidades industriales de dinero en forma de aportaciones y participaciones, cantidades industriales que no han repercutido en nada en términos de desarrollo. Y creo que aquí la llamada de atención es, está bien tener acuerdos de libre comercio, pero el énfasis para una estrategia de desarrollo debe estar hacia adentro. Y me parece que es quizás un momento importante de hacer este cambio, hacer este pivote. Entre los actores de la sociedad en general puede ayudar a generar una agenda mínima para comenzar a avanzar en lo que México requiere. Crecer en función de un nuevo modelo que tenga una distribución más equitativa y en donde se reconozca que el motor del crecimiento reside en el sector privado. No debemos centrar en eso la solución del problema, sino en cómo generar una estructura económica que pueda facilitar el tránsito de sectores menos productivos a más productivos. Finalmente, al dar por concluidos los trabajos de este espacio, el diputado Vidal Llerenas Morales consideró que nuestro país debe explorar alternativas para detonar el desarrollo del país, aprovechando la coyuntura que representa la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. El legislador subrayó como necesario buscar el crecimiento interno. Creo que hay distintas alternativas de crecimiento interno que tenemos que explorar políticas industriales distintas, que tendríamos que explorar mecanismos para que la economía interna crezca, no necesariamente, no siempre relacionados con el tema comercial, y que hay sobre todo la necesidad de encontrar de manera interna en México cuáles son los caminos. En la Cámara de Diputados se analizaron los retos para la atención del alcoholismo en menores de edad, un tema preocupante si se tiene en cuenta que 16.9% de los niños de sexto grado de primaria en México ya consumen alcohol. Pero esta es una lucha, se ha encontrado ya consumo de alcohol entre niñas y niños de quinto y sexto de primaria. Sí, aproximadamente el 16.9% de las niñas de quinto y sexto de primaria ya consumen alcohol.
¿sí? Niños de 8, 9 y 10 años. Y de entre ellos, casi un 3% de ellos ya consumen excesos. La edad promedio en que inicia el consumo de alcohol en nuestro país es de 12 años y medio, señaló la directora para el Instituto y Prevención de Adicciones. Explicó que el consumo y abuso de este se triplica en la adolescencia entre la educación secundaria y media superior. Hablar del problema del consumo de alcohol y ya del problema de alcoholismo en menores de edad no es cualquier cosa. Es un tema que requiere, por un lado, de una enorme sensibilización de toda la sociedad y por otro lado, de muchísimo compromiso de todos los que estamos involucrados en la atención de las adicciones. Las cifras de la Comisión Nacional contra las Adicciones señalan que las mujeres en secundaria han igualado el consumo de alcohol con los hombres, recordó la directora general técnica de CONADIC, María José Martínez, quien señaló que en nuestro país ya hay casos graves de adolescentes dependientes del alcohol. Alguna vez en la vida, menores de edad, niños y adolescentes de 12 a 17 años que ya son dependientes al alcohol, que ya tienen un trastorno por el consumo de alcohol y que requieren ya tratamiento, ¿no? Entonces, estos datos son de llamar la atención. Se necesitan políticas públicas muy específicas para disminuir el consumo de alcohol, precisó Raúl Martín del Campo de la ONU. Y estas tienen que contrarrestar los efectos de las grandes empresas transnacionales que promueven las bebidas alcohólicas. De las personas que uno de los temas que hace falta legislar en nuestro país tiene que ver precisamente con cómo se promociona el alcohol en diferentes eventos. No podemos seguir permitiendo que el alcohol, aunque sea la cerveza es alcohol, sea el principal patrocinador de los eventos deportivos y de los eventos deportivos que ven nuestros menores de edad, nuestros niños. En este encuentro estuvieron jóvenes que dieron su testimonio sobre cómo su adicción con el alcohol durante la adolescencia les truncó su vida familiar y académica. Cuando yo el alcohol, como fue pasando que todo era diversión, se convirtió en algo muy desagradable, hizo que perdiera la confianza de mi familia, hizo que perdiera la dignidad, hizo que perdiera mis estudios, hizo que perdiera amistades, hasta las ganas de seguir viviendo. Entre más fuerte es la adicción, pues más fuerte es la droga. Les puedo compartir que aparte de tener problemas con la ley, también perdí la posibilidad de continuar con mis estudios. A los 15 años dejé de estudiar, perdí la confianza de mi familia y una de las cosas más importantes, perdí la confianza en mí mismo. Las repercusiones de que se esté ingiriendo alcohol en edades muy tempranas van a ser muy graves para el sector salud, apuntó la diputada del Partido Acción Nacional, María García Pérez, quien antes de clausurar el evento exhortó a la sociedad a no permanecer indiferente ante esta grave problemática. Nuevamente, les reitero un agradecimiento. Debemos reconocer que es muy poco lo que se ha realizado para prevenir y apoyar a los menores que están afectados ya por el problema. La sociedad no puede permanecer indiferente ante la amenaza que representa esta problemática que estamos viviendo día a día y que se está incrementando. Urge reforzar medidas para controlar la venta de alcohol a menores. Es necesario que en las escuelas existan programas preventivos y de capacitación a docentes. En el Senado de la República se realizó el conversatorio sobre seguridad pública y derechos humanos, en donde se abordó el tema de la seguridad interior, al explicar que los conceptos de seguridad nacional, seguridad pública y estados de excepción son asuntos distintos que no deberían de tener alguna relación. La senadora Angélica de la Peña refirió que conforme al artículo 21 de la Constitución Política, las Fuerzas Armadas no tienen ningún fundamento constitucional para realizar tareas de seguridad pública. De tal manera que obligamos a una transformación también en la etiquetación de los recursos presupuestales y, por supuesto, en vez de que vayan a fortalecer a Sedena y a la CEMAR, pues se fortalezcan las corporaciones policíacas. Defensores de derechos humanos cuestionaron las propuestas legislativas que buscan normar a través de una ley de seguridad interior la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Tendríamos que preguntarnos por qué vamos a legislar para darle atribuciones a una institución que se ha caracterizado en los últimos años a cometer crímenes que incluso han sido considerados crímenes de lesa humanidad.
Lo que sucede cuando un Estado no tiene policías capaces de realizar esas labores, en cualquier otro país se declararía un estado de emergencia, en lugar de decir, pues hagamos una ley que regule el hecho de que un Estado particular no tiene las capacidades para cumplir con sus funciones constitucionales de garantizar la seguridad pública. Nuestra postura es no ley de seguridad interior. Creo que el enfoque tendría que ser cómo desarrollamos una estrategia integral de seguridad pública. Ese creo que es el tema. Hasta aquí con la información. Muchas gracias por haberme acompañado en este espacio. Lo invito a que nos siga a través de nuestras diferentes redes sociales, @NoticiaCongreso por Twitter, Canal del Congreso por Facebook y YouTube. También puede visitar nuestra página de internet www.canaldelcongreso.gov.mx, donde encontrará la información más relevante del trabajo legislativo federal. Gracias por su atención, cuídese mucho, sea feliz. Hasta la próxima semana.